niña, todo esto, tengo que hacer un trabajo. ¿De qué se trata el trabajo? De la imprenta, las características, el contexto histórico. Ah, pero mira, acá yo tengo unos libros que te pueden servir. Mira, yo acá tengo otro. Gracias, mira, están las grandes inventos, las consecuencias sociales, las características de la imprenta. Este es mucho material que me va a ser de gran ayuda para mi trabajo. Gracias, niña. Que vaya bien. Gracias. Vane, encontré datos muy buenos sobre la historia de la imprenta. Dice que el nacimiento de la imprenta se remonta en China en el año 593, cuando se reproduce por primera vez y de forma múltiple dibujos y texto con la ayuda de caracteres de imprenta. Pero estos, ¿sabes qué? Estaban grabados en tablas de madera y a esta ciencia la llamaron xilografía. El invento se debe a los monjes budistas que impregnaban las tallas del color para imprimir con ellas sobre seda o papel impreso. Los caracteres móviles de la imprenta y con ellos la composición tipográfica es las letras que hacían de la imprenta. Y todo eso se deben al alquimista chino Pi Shen, que lo creó en 1040. Y este conjugará los años de tradición de la xilografía, con la herencia obtenida durante más de 1000 años de técnicas de estampación con sellos, creando tipos de estándar que podían fabricarse en una serie de signos creados que correspondían a las palabras completas. Pero acá sale otro dato más histórico. Con la composición de la tipografía surgió un modo de impresión mucho más rápido y flexible que la xilografía. Y a partir de ese entonces, la cultura pudo llegar a todas las capas de la sociedad. Y estas técnicas llegaron a Occidente mucho después. El holandés Laurens Koster, en el siglo XIV, será el primero en utilizar los tipos móviles de madera, que eran parecidos a los de la xilografía, pero más grandes. Ya, y acá dice que el creador más importante de la imprenta es Johannes Gutenberg, en el siglo XV. ¿Por qué John Gutenberg es tan importante? Él fue conocido mundialmente por la imprenta. ¿Por qué? Porque Gutenberg conocía la dificultad de imprimir con páginas enteras talladas en madera e ideó un modo más racional de impresión basado en tipos móviles. En 1437 encargó a un torneo de Maguncia Conrad Savage la construcción de su imprenta y él mismo creó los moldes para fundirlo con letras de plomo. Ya dejó de lado la madera y comenzó a trabajar con el plomo. Después, estas letras de plomo que las fundió, las empezó a unir una por una y así comenzó a formar las palabras en relieve y la llamada galera de composición para poder imprimir en ella sobre el papel. En 1447 fue cuando imprimió por primera vez un pequeño calendario y en 1451 una gramática del latín, aunque su obra cumbre es la famosa Biblia, que hoy en día todas las personas lo tienen en la casa y fue el primer libro conocido mundialmente que él imprimió, la Biblia. Posteriormente, desde su muerte, ya su invento se extendió con otras características de impresión. Mira, ¿sabes tú, Carmen? Yo también profundicé un poco más de lo que tú mencionaste, de la xilografía y la tipografía, o las técnicas que se usaban antiguamente, ya que tenía como características intrínsecas en el sentido de que se empezó del papiro, después de las piedras selladas, hasta nuevos utensilios que se ocupan ahora. Como mencionaba anteriormente, las técnicas antiguas era la utilización de piedras para sellar y esta evolución hasta hoy en día se ha producido de forma independiente y mecánica en tantas
diferentes épocas como en diferentes lugares o civilizaciones. Por ejemplo, en Egipto, Grecia y Roma los libros se copiaban antiguamente a mano con tinta. Los métodos de reproducción impresa, para profundizar más lo que había dicho anteriormente, lo que tú averiguaste, Carmen, la primera reproducción era mecánica de ilustraciones, y esto se hizo por medio de matrices de madera. Se dibujaba la ilustración sobre la superficie lisa del bloque y se vaciaba la madera a ambos lados de las líneas del dibujo. La imagen en relieve resultaba estar untada con un pigmento con tinta y se estampaba sobre el pergamino con el papel. En algunos casos se utilizaba una única matriz para tallar las páginas completas de un libro, texto e ilustraciones, y que estos libros realizados con esta técnica eran llamados los libros xilográficos. Bueno, también tú lo mencionaste de que el primer impreso fue la Biblia, que está en todos ejemplares, en todas traducciones, y se tiran 150 ejemplares en papel y 50 en pergamino, más o menos. Dentro de los sistemas de impresión estaba la tipografía, y esta tipografía es el medio de impresión por medio de tipos pequeños paralelepípedos que llevan cada uno una letra en relieve. Se reúnen formando líneas y páginas. Se imprime sobre una superficie lisa y normalmente papel. La xilografía, en China se descubrió un sistema de esto para reducir múltiples letras, para que pudieran continuamente estar imprimiendo en el papel. Más tarde se utilizó una madera con signos en relieve. A dicha plancha se le daba una mano de color y se cubría con una hoja de papel y se hacía la impresión. En Europa y sin conexión conocida con China se utilizó la xilografía con planchas de madera o metal. Comenzó para la impresión de telas. Posteriormente se imprimieron imágenes de santos, naipes, calendarios, otro tipo de documentos con este tipo de sistema de xilografía. Pronto se vio la xilografía que no resolvía todos los problemas, entonces era útil para textos breves nomás, insuficiente, entonces para libros más largos ya no alcanzaba, por ende era una técnica lenta y laboriosa. Se debía encontrar una fórmula para no tener que grabar página a página, las tablas se desgastaban pronto y la solución fue la tipografía. Pero niña, yo les voy a hablar del contexto histórico en el que aparece la imprenta. Se cree que fue aproximadamente en el año 1450, en Inglaterra, en la época de los Tudors, donde el viejo conflicto político, monarquía versus nobleza, se fue definiendo. Cuando aparece la imprenta, se empieza a utilizar para difundir las ideas religiosas, y esto a su vez fue rompiendo todas las barreras que habían en el conocimiento, y ya nada volvió a ser como antes, pues todos tenían acceso al conocimiento. El interés por la lectura se extiende. El acceso al conocimiento es una pieza fundamental para el ascenso social, y el burgués ya no solo compra poder con su dinero, sino que también compra libros. Las consecuencias sociales de la imprenta están aquí. La imprenta tuvo consecuencias sociales muy importantes, las cuales comenzaron a suceder en el siglo XVI y XVII, tras las guerras religiosas, que no hubieran sido posibles sin la imprenta y la famosa Biblia protestante de Martín Lutero, hecho que condujo a la Reforma y posteriormente a la Contrarreforma. Contribuyó al desarrollo mayor del individualismo, el racionalismo y a la vez a las investigaciones científicas. Significó una auténtica revolución tecnológica aplicada a las artes escritas y a la comunicación escrita y oral. La imprenta originó una sociedad nueva, ya que los súbditos ya dejaban de ser súbditos para ahora ser ciudadanos. En el siglo XVII surgió en Europa los coronatos, que fueron evolucionando hasta lo que conocemos hoy, como las revistas y periódicos. Las técnicas y aplicaciones de la imprenta fueron desarrollándose con gran rapidez gracias a las máquinas de vapor. Los primeros problemas que causó la imprenta fueron, hablando de ventajas como instrumentos para difundir la cultura, y también tendríamos las desventajas, que vendría siendo el derecho de autor. Era una práctica muy común que una obra de éxito fuera copiada por otra editorial, distinta a la responsable. Entonces podríamos decir que lo más importante fue la posibilidad de llegar al conocimiento, debido a la publicación y propagación de los libros.
Esto antes se tenía escondido, por ejemplo, por la iglesia. Hay una película que ejemplifica muy bien todo esto. ¿Se acuerdan del Código Da Vinci? ¿La vieron? Sí, del aporte a la educación que tuvo la imprenta. Gracias a ella logramos la revolución científica y se pudo masificar la información que ahora tenemos. Imagínense si no hubiera existido la imprenta, no tendríamos computadores, no existiría el internet, quizás algunas todavía podríamos hablar latín o incluso ni siquiera conoceríamos un libro con lo caro que serían. Gracias a ella y al impacto que tuvo en la sociedad, podemos aprender como aprendemos hoy en día. Bueno, y eso ha sido la importancia de la imprenta. Y eso, muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi exposición. ¡Bravo!